Todavía no. ¿De qué? No, mi amor, gracias. ¿Cómo? Ya voy a empezar. Buenas noches, estamos en nuestro programa de Facebook e Instagram. Vamos a hablar sobre madres solas que tienen que ejercer la carga de crianza de sus hijos, un tema súper importante en estos momentos donde muchos padres están faltando por causa de enfermedad y por otras razones. Bueno, entonces vamos a esperar a que se conecten. Ya tenemos 4 personas conectadas en Instagram, ya tenemos 8 personas conectadas en Facebook. Vamos a esperar a ver cómo está nuestro audio hoy en Facebook. Siempre nos parece que sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a esperar que se conecten. Mientras tanto, vamos a hablar un poco de lo que vamos a hacer el día de hoy, porque sí es importante determinar los temas que vamos a tratar en este programa. Con respecto a las madres cabeza de familia, hay varios temas que vamos a trabajar y creo que no alcanzamos a trabajarlo todo en un mismo día. Tenemos que trabajar las causas generacionales porque nada sucede por casualidad, o sea, ¿por qué llega una persona a una crianza sola de sus hijos? Eso no es un accidente del destino, esto simplemente es porque algo debió pasar en la historia de esa familia y algo debió pasar en la biografía de esta persona para que tome la decisión, aunque ustedes no lo crean, esta persona sí toma la decisión de esa crianza sola. Y tenemos que mirar también cuáles son esos patrones de éxito de esta mamá con autoridad, porque a veces no es fácil reconocer qué es lo que debemos hacer en ese trato con los hijos si no sabemos desde qué punto empezar. Sobre todo el tema de coherencia, el tema de órdenes, el tema de comunicación asertiva, toda esa cantidad de situaciones que empiezan a entrar en conflicto y que de alguna manera nos impiden una buena comunicación, unos buenos resultados para esa nueva generación que queda en manos de estas mamás. Entonces, vamos a esperar 2 minutos más. Mientras tanto, pues desearles que hayan pasado una buena semana meditando con toda esta información, viendo cómo el planeta se desmorona todos los días más a punta de incendios, inundaciones
y de guerras ha sido muy difícil estas últimas semanas, como que la pandemia no es suficiente para que aprendamos a ser conscientes de todo lo que tenemos que hacer. Entonces, pues simplemente las cosas van a seguir pasando hasta que la humanidad se concrete y empiece a crear unas mejores expectativas de aprendizaje. Como dicen los ángeles, tienen la responsabilidad de todo lo que está pasando en este momento. Ojalá el cielo pudiera hacer algo por ayudarles, pero nosotros elegimos este camino. Nosotros elegimos qué hacer, nosotros elegimos cómo crear esta situación. Entonces a veces es muy complicado, demasiado complicado crear otro tipo de expectativas. Bueno, voy a mirar aquí un momentito. Un momentito, ¿cómo está esta transmisión? Déjenme un momento. Aquí estamos. Bueno, perfecto. Entonces, ya estamos aquí. Son las 7:10 de la noche, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar desde el principio como siempre. Ustedes dirán, pero ¿por qué siempre repite la misma historia? Le repito la misma historia primero porque hay personas nuevas que se unen cada semana. Y segundo, porque a veces se nos olvida qué es espiritualidad, los preceptos de la espiritualidad y qué es lo que buscamos con toda esta búsqueda de información. Entonces vamos a recordar que nosotros somos almas viviendo una experiencia humana. Esto quiere decir que este planeta es un campo de aprendizaje. Este no es nuestro hogar, aquí estamos de intercambio, aquí estamos de paso, aquí definitivamente solamente tenemos experiencias para poder desarrollar virtudes y hacer procesos de aprendizaje, nada más. Esto nos ayuda a entender cómo desapegarnos de esta historia, porque en el momento en que nos toque irnos, pues nos vamos. Viendo cómo está el mundo en este momento donde muchas almas tienen que partir, pues tienen que partir con la expectativa de que deben recordar quiénes son, para dónde van y con eso ponerle como un horizonte a ese viaje álmico que tienen que hacer después de esta vida. Entonces, eso lo hablaremos en otro momento porque también hay que recordar de dónde venimos y cuál es nuestro propósito aquí en este planeta. Pero inicialmente dejemos lo que es aprendizaje. ¿Y qué se nos da para poder aprender? Se nos da un equipo de personas que nosotros elegimos como parte de nuestro aprendizaje. No es mi mamá, no es mi papá, no son mis hermanos, simplemente son personas o almas que elijo para vivir una experiencia y cada uno me va a aportar determinados recursos para poder enriquecer ese aprendizaje. Ahora, vamos a hablar desde el punto de vista espiritual, siempre espiritual, entendiendo la espiritualidad como la responsabilidad que tenemos sobre nuestra vida, nuestras acciones, nuestras decisiones y las consecuencias que generamos con todo esto. Todo causa una consecuencia a corto, mediano y largo plazo. Entonces, nosotros somos la consecuencia de nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros hijos serán la consecuencia de lo que nosotros generemos. Eso es súper importante y más en el tema que vamos a generar hoy, que es madres, cabeza de familia y padres que se van, deben saber que son lecciones que le van a dejar a sus hijos si ustedes no la solución. Entonces, vamos a hablar desde esa espiritualidad, recordando que tiene 4 preceptos. El primer precepto nos dice que todo lo que pasa en nuestra vida es absolutamente necesario para nuestro aprendizaje. Entonces, es importante recordar este precepto porque hasta la crianza que le toca a estas mujeres de encargarse sola de sus hijos es parte de su misión de vida. A eso vinieron, a generar recursos, virtudes, amor, amor incondicional hacia sus hijos, autoestima, seguridad, confianza, amor por la maternidad. O sea, ellas no vienen por casualidad y entonces entraron en ese momento a quedarse solas por sus hijos con casualidad, no. Eso simplemente es parte de lo que vinieron a aprender. Si lo entendemos, se nos facilitan las cosas y dejamos de pelear contra las situaciones porque muchas veces es como la pelea frontera que, ¿por qué me toca esta situación? No, ¿por qué te toca? No, tú la elegiste. Más bien pregúntate,
¿Para qué le elegiste? Trata de recordar un momento cuál era el objetivo de vivir sola este proceso de maternidad. Y ahorita vamos a desglosar un poco más porque es importante que tú veas hacia atrás todo este trasfondo de información. Ahora, acuérdense que el segundo precepto nos dice que cada persona que llega a nuestra vida es absolutamente necesaria para nuestro aprendizaje. Eso quiere decir que los padres entran en ese precepto. Los esposos, las parejas, los papás de estos hijos entran en ese precepto. Pero el precepto nos dice, cada persona que llega a nuestra vida es absolutamente necesaria para nuestro aprendizaje y todo lo que sucede con ella. Y se va en el momento que termine el aprendizaje. Si el aprendizaje y la experiencia era solamente generar una semilla para un hijo e irse, listo. Cumplió su objetivo. Si la experiencia era 5 años con sus hijos y después trascender y morir de este plano, cumplió su objetivo. Si la experiencia era esperar 10 años y ponerle los cuernos a la esposa e irse con otra y empezar una nueva familia, ese es el objetivo. Porque la gente se queda en el, pero ¿por qué me puso los cuernos? ¿Pero por qué se tenía que morir? ¿Pero por qué no respondió? ¿Por qué? Porque esta es tu historia. Y parte de lo que está pasando es parte de lo que tú eliges que pase. Entonces es importante que lo recuerdes. Recuérdalo, por favor, para que ese aprendizaje se vuelva mucho más fácil de seguir. Ahora, el tercer precepto nos dice, si no aprendemos, las situaciones se repiten hasta que interioricemos la lección que contiene. Como digo, lo lamento. Porque se puede repetir en una pareja, 2 parejas, 3 parejas, 4 parejas, 5 parejas. Es que yo tengo un hijo con una pareja y después de que tengo ese hijo, mi pareja se va y me abandona, pero después llega otra pareja y se va y me abandona, y después llega otra pareja y se va y me abandona o se muere. Entonces siempre termino sola. ¿Qué será lo que no estás aprendiendo en esa elección de esas personas para que te quedes sola? Como vi tantos comentarios de la publicación y tanto impacto en la publicación, no solamente vamos a hablar de qué pasa cuando se muere el padre, sino qué pasa cuando se va el papá de la familia, de estos hijos y de esta esposa, porque hay cosas importantes en esa elección de ese personaje que es el papá de esta familia que no responde y que muchas veces simplemente sabiendo quién es, podemos elegir a la siguiente vez a alguien mucho más comprometido, mucho más empoderado y que se va a quedar en la relación, hacer un buen casting de pareja, como les digo yo. Ustedes siguen eligiendo los mismos hombres en su vida para repetir las mismas experiencias, los mismos abandonos, las mismas promesas de amor no cumplidas, siempre eligen exactamente igual. ¿Qué pasaría si ustedes pudieran desentrañar toda esa información y entender que esto es un rompecabezas que ustedes tienen que aprender a armar y que con unas fichas determinadas, armando ese rompecabezas, pueden hacer relaciones diferentes? Entonces, todo es un proceso. Si yo entiendo cómo llega una mala relación, pues obviamente tengo todo el derecho de hacerlo exitoso la siguiente vez. Pero si sigo repitiendo patrones, porque esto es de patrones, esto es de ejemplos de nuestros papás, esto es de repetir historias y no me doy cuenta, y sigo jurando y comiendo mocos que es que con este sí voy a ser feliz, y es la fina estampa de mi papá otra vez, pues obviamente las situaciones se repiten. Entonces, también vamos a meterle algo de esta información porque hay mucha expectativa sobre esto. Y el cuarto precepto nos dice que solamente recogemos lo que sembramos. ¿Ok? Entonces, acuérdense que nosotros sembramos para esta vida, sembramos para nuestra vida, sembramos para la vida de nuestros hijos, sembramos para la siguiente vida. O sea, es complejo algunas veces entender qué tanto se siembra y cómo es ese proceso de sembrar y recoger esa información. Entonces piensa que en este momento estás cosechando lo que sembraron tus papás y tus abuelos. Y dirás, pero ¿por qué? ¿Es que no tengo derecho a una vida propia? Esto es espiritualidad y la espiritualidad te lleva a encarnar en un cuerpo que tiene una historia y encarnar en una cadena generacional. O sea, son propósitos que se crean en el alma para que no venga súbitamente aquí y decir, listo, se encarnó aquí como si fuera un árbol independiente a todo el planeta. No,
tienes que compartir una historia para entender precisamente cómo es el aprendizaje. Entonces, vienes a romper cadenas generacionales y listo. Entre más rápido lo entienden, más fácilmente pueden reconstruir su vida y reorganizar absolutamente todo. Entonces, vamos a recordar esto ahora. Acuérdense que en la espiritualidad hay 4 etapas de aprendizaje. La primera etapa son los papás. Y los papás te enseñan todo lo que necesitas en esta vida. Amor, afecto, ternura, ira, rabia, rencor, dolor, violencia, sufrimiento, maltrato, abandono, absolutamente todo. Eso de que juegue, que es que yo soy la única que me quedé sola con mis hijos. No, miren a sus mamás. No, pero es que ella está casada. Sí, pero hay que mirar qué fue lo que construyó mi decisión. Porque hay algo que a pesar de que mis papás estén los dos juntos y vivan juntos y se aguanten todavía, yo haya tomado una decisión diferente. ¿Cuál será ese componente que me lleva a mí a decir, prefiero quedarme sola? O prefiero simplemente cargar con toda la responsabilidad, o yo no me voy a aguantar una situación como esa. Entonces, todo eso y esa capacidad de elegir si me quedo solo o no me quedo sola afrontando la relación, viene de mis padres, porque hay muchísimas cosas implícitas en ese aprendizaje. La segunda etapa es la pareja y es cuando repetimos las mismas relaciones de pareja de los papás. Hay muchas más posibilidades de quedarse sola cuando hay ausencia de un padre o cuando hay muerte prematura de un padre. Vuelven y se repiten las mismas situaciones. O cuando hay abandono de un padre o falta de reconocimiento de un padre. O cuando hay infidelidad o cuando hay maltrato y paso de ser una mujer sumisa a una mujer matriarca. Todo eso va ayudando a tomar la decisión. Y algunas veces hay mujeres que simplemente, bueno, ahorita se los explicaré, pero hay mujeres que simplemente dicen, no, es que yo estaba casada y murió mi esposo. Sí, pero ¿en qué condiciones está ese matrimonio? Cuando empezamos a hacerle un coaching a ese matrimonio, ¿cómo estaba? Las cosas no andaban como tan bien como para que sí tuviera la expectativa de seguir a largo plazo con esa relación. Algunas veces estas mujeres han pedido tanto, 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 tanto que se les libere de esta relación que cuando muere este hombre dicen, Dios mío, ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice? No, de pronto sí se te da una segunda oportunidad. Entonces vamos a hablar sobre eso también. Entonces la etapa de pareja precisamente es miren hacia atrás y miren qué correspondencia tienen ustedes de criar a sus hijos solos. ¿Qué situaciones podrían desencadenar esas historias? Y precisamente, si usted no tiene hijos aún, y todavía no se ha casado, pues póngase pilas y haga un buen casting y elija una buena persona que represente ese deseo suyo de mantenerse en pareja, si es lo que usted quiere. La tercera etapa son los hijos, y es cuando los hijos repiten las mismas historias de los papás. Economía, trabajo, prosperidad, éxito, relaciones de pareja, enfermedades, problemas. O sea, vuelve y todo se repite y se repite y se repite. Y la cuarta etapa son las enfermedades, las crisis laborales, las crisis de vida y las crisis económicas. Entonces ahí sí, Bailander todo súper malito y empieza esa persona precisamente a dar tumbos en la vida hasta que para y se da cuenta que tiene que revalorar sus acciones y sus decisiones. Bueno, entonces vamos a hablar precisamente de qué lleva en esa historia familiar que esta persona pueda ir a esa crianza de esos hijos sola. No es por casualidad. Entonces van a recordar que hay varios lugares de nacimiento. Está el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo, el cuarto vuelve a ser el tercero, el cuarto vuelve a ser el primero, el quinto el segundo, el sexto el tercero y así sucesivamente. Se cuentan los abortos y las pérdidas. Entonces, ¿quiénes estarán más con mayores posibilidades de quedarse sola en esos matrimonios? Entonces vamos a recordar quién es la primera hija. La primera hija o el primer hijo es el líder por naturaleza. Esta es autoridad, jerarquía, independencia, autonomía. Él o ella vienen a dominar el mundo. O sea, son las que quieren la autoridad en la pareja. Pero, excepciones a esto, cuando el papá tiene la autoridad, esta mujer simplemente dice, yo respeto la autoridad de mi esposo y no voy a seguir peleando con él.
Entonces yo le cedo la autoridad y yo soy la mamá del paseo. Pero si esta mujer es primera hija, hija de matriarca, mamá con autoridad, pues obviamente ¿quién se la va a aguantar? Entonces, ¿de dónde deriva esto? Acuérdense que nosotros tenemos estos dos pilares de vida. Tenemos un pilar femenino, tenemos un pilar masculino. El pilar femenino, que es, estos pilares son los que construyen nuestra vida. El pilar femenino es la mamá y la mamá debería ser la figura de amor, afecto, ternura, cobijo, ustedes ya lo saben. Y el pilar masculino debería ser el papá y el papá debería ser la figura de autoridad. En esa figura de autoridad recibimos autoestima, seguridad, confianza, amor propio, respeto, responsabilidad. Y ahí aprendimos a decir no, no a la depresión, a la ansiedad, suicidios, embarazos tempranos, drogas, alcohol, prostitución, enfermedades autoinmunes, infidelidad, violencia intrafamiliar, fracasos matrimoniales, económicos, laborales, escolares. Entonces, mamá con autoridad es la que pasa a ese lugar de el padre, la que dice, yo soy la que mando en esta casa. Entonces, esta mamá simplemente hace que los pilares se inviertan. Ella es la que manda y su esposo es el sumiso o el infiel o el alcohólico o el drogadicto o esa persona que simplemente no quiere ejercer autoridad. ¿Cómo se pierde la autoridad del padre? Infidelidad, violencia intrafamiliar, abuso, maltrato, violencia, alcohol, drogas, falta de reconocimiento. Ahí ya no hay figura paterna, le toca a esta mamá ser matriarca. Entonces, imagínense, primera hija, hija de matriarca, ella quiere ya la autoridad. Entonces ella lucha por tener la razón, ella lucha por llevar las normas en la casa, ella lucha contra su marido para llevar la contraria, ella lucha por todo. Es la dominante de la pareja. Entonces imagínense qué hombre se aguanta a una mujer que quiere dominar absolutamente todo y que lo ve así de pequeño porque dice, es que usted no tiene la autoridad en esa casa la autoridad la tengo yo. Y las matriarcas, ¿qué hacen en esa posición? Crían matriarcas. Entonces se hacen dos bandos, el bando de las mujeres, que somos las poderosas en esa casa, y el bando de los hombres que están castrados y no sirven para nada, porque la matriarca castra a sus hijos varones. Entonces, muchas veces las primeras que tienen esa tendencia a quedarse solas en esos matrimonios, no solamente por muerte de sus parejas, sino también por infidelidad, por ausencia, por abandono, son estas mujeres que son tan fuertes. Los esposos dicen, yo no quiero un hombre en la cama, yo quiero una mujer, yo quiero una mujer emocional, yo quiero una mujer que represente la madre de mis hijos, lo que yo quisiera como madre de mis hijos. Pero esta mujer es un papá, es un policía, es un sargento. Entonces, pues simplemente al final, ella termina sacando a este hombre de su vida o este hombre termina sacándola de su vida. Y son las que se quedan solas en la crianza. Pero ¿por qué se quedan solas ellas en la crianza? Porque acuérdense que matriarca cría matriarca. Entonces, ¿cómo es la crianza de estas pequeñas matriarcas con su mamá? Su mamá desde pequeña las prepara para frustrarse y para el fracaso de la relación de pareja. Usted va a estudiar, usted va a conseguir buen dinero, usted va a ir a la universidad, usted va a tener los mejores lugares, usted va a ganar mucho dinero porque si su esposo le pone los cachos, si su esposo la golpea, si su esposo la grita, usted inmediatamente se va y no se aguanta nada de eso. Entonces, desde pequeño se le está diciendo, es que los hombres son malos, es que los hombres no cumplen, es que los hombres son infieles, es que los hombres no se puede dejar, es que uno tiene que golpear antes de que se le golpeen. Entonces, obviamente, esas niñas nacen preparadas para fracasos matrimoniales. Y cuando llegan y encuentran una pareja, lo único que les dicen es, bueno, usted me falla y se va. Usted me pone los cachos y se va. Si tenemos un hijo y usted me falla, no vuelve a ver a su hijo ni por las curvas. Entonces estos hombres dicen, ¿y yo qué puedo hacer? Pues irme. O sea, tanto amenaza, tanto amenaza, tanto amenaza, tanto amenaza, que al final el tipo dice, ya me mamé tantas amenazas, ya me voy. Hasta ella lo reconoce. Yo cuando hablo, hago consulta con matriarcas, dicen, sí, realmente eso ya se veía venir porque cada vez que pasaba algo, yo simplemente se la sentenciaba, lo sacaba de la casa, no lo dejaba entrar, lo sacaba de la cama y el tipo se cansó. Ok, sí. Ahora, ¿cómo puedes conseguir una relación de pareja si no cambias? Si ese matriarcado lo tienes hasta en el pelo,
Y la opción de la matriarca es ir al fracaso de las relaciones y quedarse sola. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué tiene que quedarse sola? No, no necesariamente, pero es que tiene unas habilidades para conseguirse hombres problemáticos que solamente ella lo entiende. Ella necesita mandar en su matrimonio. Entonces se consigue, ella rehabilita alcohólicos, drogadictos, adolescentes, vagos, niños sin amor, hijos de matriarcas. Entonces consigue unos hombres sin autoridad, sin jerarquía, y obviamente termina haciéndolos prácticamente como los hermanos de sus hijos. Entonces se vuelve relación tras relación con adolescentes eternos y ella necesita un hombre que la respete y la valore en su vida y que le apoye en sus proyectos, pero no lo va a dejar entrar porque ella dice, yo no me voy a dejar, punto, listo, entonces no te dejes, entonces quédate sola. Y se queda problemada con una cantidad de relaciones. Entonces, estas hijas de matriarcas, primera hija de matriarca, son las que más probabilidades tienen de una crianza solas. ¿Listo? Ahora, la segunda hija, pues la segunda hija es la rebelde por naturaleza, ella simplemente el adolescente eterno, ella no quiere llevar cargas de autoridad y si por algún momento, por alguna situación, ella pierde a su pareja, es más para trabajar autoridad, jerarquía, independencia, autonomía, hacerla que se haga responsable de su propia vida. Porque esta segunda hija dice, no, no pasa nada, todo está bien, todo es tranquilo. Claro, todo se te da porque tienes tu autoridad al lado, pero ¿qué pasaría si faltara la autoridad? Entonces la ponen a trabajar independencia económica, la ponen a trabajar proyectos, la ponen a trabajar más figura de mamá hacia sus hijos que de ese cargo de hermana mayor que tiene la segunda hija. Entonces es trabajar más esta posición, pero ella no tiene ningún choque con autoridad. Y si se casa, no es de las que se separa porque le da cantaleta olor al otro, a menos de que sea una hija de matriarca. Ahora, la tercera hija no quiere ni casarse. Esa le importa un pito si se va o no se va, porque ella dice, yo no tengo que someterme a nadie, yo no trabajo por nadie, yo no mantengo a nadie, si se quiere ir, que se vaya, yo no me quiero casar, yo solita estoy bien, si tiene un hijo bien, pero es muy cuidadora con su hijo, pero de lejos. Entonces, que la tercera hija sufra porque el esposo se murió, ¿no? A menos de que sea un papá con autoridad y obviamente ese papá como autoridad le enseñe a pegarse mucho a su pareja y hacerla prácticamente su figura de autoridad. De resto, estas terceras hijas son muy desapegadas. Entonces, necesitar un duelo para poder tomar responsabilidad en la relación, no lo necesita. Entonces, piense en esta primera hija, ¿ok? En ese lugar de nacimiento. Pero, ¿qué otras situaciones pueden llevar a una mujer a quedarse sola criando a sus hijos? Cuando hay una muerte temprana del papá. Entonces, piensen ustedes que ella tenía 5 años y su papá se murió en un accidente y nunca lo volvió a ver y eso queda como un duelo no resuelto y eso queda como un abandono. Y si no se cierra bien, muchas veces, o de pronto, algunas veces, esta mujer termina teniendo un matrimonio muy feliz como lo tuvo su mamá, aparentemente, teniendo un hijo y cuando llegue a ese hijo, vuelve y fallece o desaparece o se va la figura paterna. Y vuelve y se repite la misma situación. Entonces, ¿por qué les digo yo que son cosas que se pueden evitar? Porque si yo trabajo en ese duelo no resuelto, yo suelto el alma de mi papá a tiempo, yo cierro mis procesos, no vivo el abandono tanto tiempo, pues obviamente no voy a tener que repetir la misma historia para cerrar esos procesos. Entonces, es muy importante que cuando hay una pérdida de papá muy temprano, se cree esa figura paterna y se cree con autoridad, jerarquía, respeto y sobre todo que esta mamá rehaga su vida para que no le muestre ese ejemplo de una maternidad sola y de una crianza sola. Ahorita me hacen la pregunta que ¿cuánto tiempo es prudente pasar después de la relación cuando el esposo falleció? Hay pactos de esposos que dicen, yo me voy y usted siga con su vida. Si ese es su, si ese es su caso, siga con su vida. Es que no hay tiempos. Desafortunadamente en este planeta se nos acabó el tiempo y usted no puede parar de vivir.
Es como si usted me dijera, ¿cuánto tiempo de esperar antes de seguir comiendo cuando mi esposo se murió? No, yo no puedo dejar de seguir comiendo, entonces no deje de vivir. Usted rehaga su vida, agradézcale a esa persona que se fue, agradezca ese proceso de aprendizaje, mire qué aprendió de él, cuál fue el objetivo de él en su vida y si todo quedó claro y todo quedó bien, siga con su vida. Tiene que seguir con su vida porque eso hace parte de una enseñanza que usted le deja a sus hijos. Usted no puede parar de vivir. Nosotros estamos pegados a un duelo donde nos enseña que el duelo tiene 7 etapas, 5 etapas y se viven en un año y entonces lo que pase en ese año va al fracaso total porque yo voy a empezar a caer en crisis y voy a empezar a caer en una depresión. No, si yo hice un duelo anticipado y tenía al 100% al día mi relación con esta pareja y se fue y está al 100% bien, y hubo agradecimiento, amor, afecto, reconocimiento, gratitud, simplemente usted siga con su vida, tal cual, tiene que seguir con su vida, ¿ok? Solo trabajo mucho en duelo anticipado porque el duelo anticipado es el que se hace día a día con todo lo que hacemos, o sea, no necesitas pasar por todas las etapas de duelo, pero tienes que examinar cómo quedó esa relación y si ya miraste bien cuál fue la causa de la muerte de esa persona, que esté clara y sobre todo que no hayan habido trabajos espirituales y que no sea parte de una cadena generacional, o si no, eso se sigue repitiendo, ¿ok? Un datico ahí por si acaso le sirve a esa persona. Ahora, ¿qué otra mujer estaría como en ese proceso de vivir una maternidad sola? Imagínense una mujer que tiene problemas de violencia intrafamiliar. Y claro, se consigue un esposo que puede que la grite, puede que la humille y dice, yo no me voy a aguantar esto. No sanó su proceso de violencia intrafamiliar con sus papás, atrajo una pareja igual que su papá y cuando empieza esa situación dice, yo prefiero criar a mis hijos sola porque esto no me lo voy a aguantar y pasa de la sumisión al matriarcado. Y ya, listo. Porque me tocó, mire hacia atrás lo que no aprendió de sus papás. El que juzga a sus papás termina repitiendo la misma historia. O sea, sería hasta normal que esta persona terminara criando a sus hijos sola precisamente evitando situaciones que ella no ha podido sanar y tratando de no repetir la historia con sus hijos. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Antes de quedar en embarazo o cuando yo empiezo una relación o antes de empezar esa relación o antes de pensar tener un hijo, cerrar ciclos. Lo que no, nosotros no nos enseñan en esos cursos prematrimoniales, porque es que yo no, el curso prematrimonial debería ser un casting de pareja y deberían preguntarle a uno, ¿usted ya cerró los ciclos con sus papás? Pero de eso nada. Entonces el curso prematrimonial es como ese cuestionamiento. Usted sí sabe en qué lugar de nacimiento se está casando y usted sabe cuál es el lugar de nacimiento de su pareja. Usted sí sabe las consecuencias de la unión de una matriarca con un segundo hijo. Usted sabe que ese matrimonio se va a ir a la basura en 5 años. Usted sí, usted sí sabe que usted va a tener que llevar la autoridad sola. Ojalá fuera el curso prematrimonial así. Es más, le darían un campanazo y uno diría, deme un año y yo lo pienso mejor mientras cierro los ciclos y miramos a ver qué pasa. Entonces, esa información de sanar ese autoritarismo, de sanar esa violencia intrafamiliar, tiene que crearse prácticamente desde la adolescencia, infancia, adolescencia, antes de que usted quede embarazada. Porque si no, elige un esposo igual y termina simplemente o sometiéndose como su mamá o sacándole la mano al matrimonio y quedándose sola por el miedo a repetir las mismas historias. Entonces, otra situación que lleva a esa crianza sola. Ahora, ¿qué otra mujer tiene una posible expectativa de criar a sus hijos sola? Una mujer que ha pasado por violencia sexual. Y eso es lo normal. Sería lo normal en una situación. Imagínense que el abuso se haya creado entre padres e hijas, ¿ok? Papá e hija. Yo conocí un caso de una mujer que se casó y de un momento a otro la relación empezó con problemas. Ella empezó a angustiarse mucho porque él abrazaba a su hija y la llevaba al baño y la bañaba y quería hacerle masaje con la cremita y quería ponerle el pañalito. Y esta señora se entró en crisis y no sabemos qué chuki se le pasó por la cabeza y puso una denuncia que su esposo estaba violando a su hija.
Y este hombre decía, perdón la palabra, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? O sea, ¿qué pasó? ¿Yo cómo voy a violar a mi hija? Sí, que es que él le toca y no le toca, y es que allí le pasa el dedito y la manito, y es que la niña dice, y entonces, claro, empezó a haber una cantidad de conjeturas, el tipo se fue a investigación, y cuando el hombre se dio cuenta, me dijo, yo estoy desconcertado porque realmente yo no he hecho nada malo. Y cuando le preguntan a la niña defiende al papá, pero la señora tiene argumentos en contra de su esposo. Y yo le dije a la señora, ¿usted tiene antecedentes de violencia sexual? Me dijo, claro. Por eso es que yo quiero que este hombre se vaya de mi vida, porque yo estoy segura que va a violar a mi hija. O sea, no tenía argumentos y lo hizo por profilaxis. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos una neurona loca de ese calibre y sanáramos antes de tener un hijo? Y sanáramos antes de crear una relación de pareja. Pobres muchachos, obviamente nada sucede por casualidad, porque pues obviamente hasta ellos tienen que vivir esta información, pero pobre hombre que le toca vivir esta experiencia y casi que pasar por la cárcel porque su esposa se le desconectó una neurona y este hombre termina en una situación súper complicada. Después de que prácticamente le ponen aquí un aviso de violador a alguien, es muy complicado poder salir de ese espectro de información. Entonces, ella decía, es que usted no se imagina lo que yo pasé. Claro, yo me imagino lo que usted pasó y no fue una vez, fue muchas veces. Y después la violó su hermano. Y yo le decía, yo le entiendo, pero se ajusta con su esposo. O sea, obviamente usted ya no, me imagino que ya perdió toda la confianza y ya simplemente lo ve como esa persona que puede violar a su hija, pero haga procesos, porque si no va a causar que su hija vaya a tener una experiencia difícil en algún momento y termine repitiendo la situación, ya con el, no con el papá, porque hasta le prohibieron la visita al papá, pero sí con otra situación. Entonces, ¿qué pasará con esta mujer después de que crea toda esta situación y que trae a colación toda esta información? Y más encima no quiere hacer proceso, no puede rehacer su vida, porque ella cree que todo hombre que llega a su vida va a violar a su hijo. Entonces, miren lo triste de la necedad que cuando nosotros decimos, ok, hagamos proceso, cierre ese ciclo, organiza bien la información en tu cerebro, es bueno que rehagas tu vida. No, es que ya es demasiado tarde, ya todos los hombres son unos violadores de potencia y entonces a nosotras las mujeres todo el mundo nos ataca. Y listo, quédate con esa información. Pero el juzgar, el no, el no concretar información va a llevar a una sobreprotección y va a llevar a que esa sobreprotección, obviamente, esta mujer es bien matriarca, su hija va a ser bien matriarca y su hija no va a estar mucho tiempo con ella en esa casa porque matriarca cría matriarca y empiezan simplemente a chocar y pum, que se embaraza temprano. O sea, pasan una cantidad de consecuencias en esa situación y uno dice, pero ¿por qué no se generó una solución? Porque no quise. Listo, no quise y llega hasta ahí y solamente me interesa es meter a la cárcel a este hombre. Ok, pero todo tiene una consecuencia. Entonces, ese tipo de personas, mujeres que tienen una situación de estas, podrían llegar a ese punto de tener una crianza sola de sus hijos, porque simplemente no es aceptable que puedan repetir una historia de dolor como esas. Mujeres que han visto violencia, maltrato, mujeres que han sido abandonadas o mujeres no reconocidas con su padre, obviamente. ¿Por qué? Porque en esa sensación de no reconocimiento, de no haber tenido un papá, como le dicen sus mamás a esas niñas, usted creció sin papá y a usted no le pasó nada. Y bien matriarca de esas mamás, ¿no? Entonces, usted crece sin papá, a usted no le pasa nada. Eso quiere decir que usted puede criar a sus hijos sola sin ningún problema. Y empiezan las suegras y las mamás a sacar a este hombre de la familia porque como los hombres las abandonan, pero también empiezan a crear abandono, eso es por lado y lado. Y es muy interesante cómo esa situación de no reconocimiento o de no permitir el reconocimiento de esas hijas, o sí, de esas hijas, hace que después no permita el reconocimiento de esas nietas.
Eso se va generación tras generación, ¿no? Mm, sí, historias hay. Una paciente que nunca conoció a su papá y obviamente cuando le preguntaba yo a la mamá de esta adolescente, que por qué no le decía la verdad, que necesitábamos que ella hiciera la biografía, dijo, no, es que no puede saberlo. O sea, yo he viajado miles de kilómetros huyendo de ese hombre. Si no quiero que le encuentre, no quiero que le encuentre y nunca se lo voy a decir. Y ella nunca lo va a saber. Le digo yo, claro, pero es que tiene un hueco muy grande en su biografía, no me importa. Y cuando esta adolescente quedó embarazada, entonces la mamá hizo lo mismo, nos vamos, empaque y nos llevamos el chino y nos vamos, llevamos las maletas. Y yo, pero esperen un momento. Y el papá, no, él no tiene derecho de reconocer ese, es que este hijo es nuestro, abuela y mamá diciendo, este hijo es nuestro, nos vamos, sigamos huyendo como unas gitanas. Entonces, no es solamente el hecho de perder un papá en un duelo. Hay muchísimas formas de perder estas figuras paternas por falta de procesos de esas figuras maternas, de esas mamás y de uno como esposa, porque tiende a repetir historias sin darse cuenta. Entonces, miren bien qué es lo que pasa en esa situación de ustedes. Si están viviendo esa historia, miren hacia atrás cómo ha sido precisamente la presencia de estas figuras masculinas. Y la última situación es cuando hay un papá que no está presente. Está el papá, pero no está presente. O sea, es como el cajero automático, simplemente da plata y listo. Llega a la casa, duerme, se levanta, se va a trabajar, llega por la noche, vuelve y da plata, vuelve y se va mañana temprano. Y los fines de semana, pues obviamente que no está porque supuestamente está viajando o haciendo deporte en otra casa. Entonces son papás ausentes al 100% del tiempo. Y eso es como no tener papá. Entonces en la siguiente generación ya no tienen papá, no solamente físico, sino de ninguna manera, ni virtual. Entonces es la ausencia total del padre porque como no reconoce esa figura paterna, es un abandono. Entonces, en la siguiente generación, este papá termina por irse. Y eso empieza a verse en las biografías cuando uno empieza a preguntarle a estas personas, a estas mujeres, bueno, ¿y la relación con tu papá? No, buena. Él siempre estuvo ahí en la casa, pero, o sea, ¿funcionaba como papá? Pues a ver que funcionara, no nos hablaba, no nos decía nada, mi mamá nos castigaba, administraba la plata, era la que llevaba las notas en el colegio, nos apoyaba y el otro, no, pues el otro estaba ahí siempre en su mismo sillón, llegaba, trabajaba y se iba. Entonces fue una ausencia presente, que es más grave todavía. Entonces las mujeres eligen hombres que también sean ausentes, pero ya simplemente se van definitivamente y no alcanzan a reconocer esa experiencia de aprendizaje. Bueno, vamos a leer aquí algunas preguntas por aquí. Entonces, y cuando esa hija, en el caso de que en un hogar papá y mamá quieren mandar y a veces uno cede y el otro y tras el otro, la segunda hija no es rebelde, el contrario, es protectora, independiente, no quiere casarse, indecisa, tener un hijo ahí, ¿qué pasa? Entonces, empecemos a hacerlo despacito. Entonces, en el caso de que en un hogar mamá y papá quieran mandar, hogar de papá y mamá que quieren mandar es hogar de matriarca. Listo, no hay nada que hacer, es matriarcado. ¿Por qué? Porque esta mujer quiere dominar el mundo. ¿Listo? Y a pesar de que este hombre está llevando la autoridad, esta mujer está tratando de sobrepasarlo. Entonces, es matriarca contra hombre con autoridad. ¿Cómo termina un matrimonio de estos? Alguno de los dos va a terminar calvo y créame, no va a ser la mujer. El señor termina calvo y con amante a bordo y se va a ir de la casa porque dice, yo no tengo por qué aguantarme a esta señora. Entonces, obviamente la señora dice, yo gané porque yo ahora tengo el poder, pero sola. ¿Y entonces qué vas a hacer sola? Entonces, en hogar donde los dos manden, hay matriarcado. El problema es cómo se va a definir. Y tienes toda la razón, dice, la segunda hija no es rebelde. Claro que no es rebelde porque es matriarca. Acuérdate que matriarca cría matriarca. Y la matriarca es eh,
figura de autoridad, figura de jerarquía, independencia, autónoma. Entonces, simplemente sigue los pasos de la mamá y no quiere casarse. Pues, ¿cómo quiere casarse? Si las matriarcas, ya esta generación, ya no quieren hijos. ¿Por qué no quieren hijos? Porque la mamá les alimentó mucho el estudio, trabajo, éxito profesional. Usted no se sacrifique por un hombre. Usted no se sacrifique por unos hijos. Usted lo que tiene que es ganar dinero y ser exitoso. Entonces, cuando llegan a ese éxito y están muy bien económicamente y están muy bien rankeados, la decisión es, ¿sacrifico? No sacrifico. Sacrifico, bueno, listo, sacrifiquemos un pelo, pero no todo. Entonces se casan y el hombre les dice, bueno, hijos, y ella, ¿sacrifico? No sacrifico. Es que no puedo tener hijos y no puede tener hijos. ¿Por qué? Como en acupuntura decía mi maestro de acupuntura, cabeza caliente, vientre frío. Entre más inteligente es esta mujer, entre más matriarca es, más dificultad tiene ese vientre para alojar un bebé. Entonces las matriarcas son de cabeza caliente, muy inteligentes, pero poco efectivas y no sacrifican. Entonces, miren bien cómo es ese proceso, porque ahí simplemente ya se ahorraría ese matrimonio de mandar y pelear con el otro, sino simplemente dice, yo ya ni mando ni peleo, ya me quedo sola. Ahora, ¿qué pasa cuando una decide no casarse después de la muerte del esposo y vive dedicada a su profesión, emprendimiento, familia? ¿Es necesario casarse? No, es tu vida. O cuando la persona no se casa nunca, no tiene hijos. Es que es la vida que le corresponde. O sea, acuérdense que el plan, aquí no hay nada bueno ni malo. Aquí simplemente es un plan de vida que tú eliges. Un plan de vida que tú eliges con determinados actores. Hay gente que en esta vida no tiene el aprendizaje de ser mamá. En esta vida no tiene el aprendizaje de matrimonio. En esta vida puede ser un cura o una monja de retiro. ¿Qué elegiste para esta vida? ¿Listo? Acuérdate que cada vida es independiente y tú eliges como una aventura. Quiero vivir en la selva. Listo, dale. Dale, en esta vida vas a vivir en la selva, como un videojuego. ¿Cuál es el medio donde quieres hacer la aventura de esta vida? ¿Listo? Entonces, todo lo que hagas hace parte de lo que viniste a aprender. Hay gente que dice, yo me dedico al éxito profesional. Dale, listo. Si ves todo lo que tú haces enfocado al éxito, pues es lo que tú decidiste. Pero ten en cuenta también las situaciones de esa línea familiar, qué tanto inciden en esas decisiones, porque obviamente son decisiones tomadas por anticipado, pero hay un punto que donde si dejaste cosas pendientes por resolver, puedes causar un sufrimiento. Si dices tú, en este momento estoy bien, sin hijos, sin esposo, me siento perfectamente, súper. Pero hay gente que llega a un punto y dice, y yo que no tuve hijos, y yo que me sacrifiqué por mi carrera, y a mí nadie me va a pagar este tiempo perdido, y empiezan a lamentarse, y empiezan a enfermarse, y uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿No que era tan bueno dedicarse a una carrera? Entonces hay que empezar a valorar bien si estoy bien ubicado, si estoy tomando buenas elecciones precisamente para no caer en un proceso de enfermedad por mis propias decisiones. Ahora, en el caso de que en un hogar papá y mamá quieren mandar, ya, aquí está. ¿Qué pasará en el caso de una madre con cáncer avanzado que es matriarca? La hija es de 21 años igual que ella, manda, ordena a su hermano. Este es un muchacho de 18 que no habla mucho. La hermana le dice a la mamá que le está dejando la carga de su hermano, claro, pero no le deja hacer nada. Ella hace todo por él. Claro, acuérdense, matriarca cría matriarca. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, una línea de hermanos de 4 hermanos varones, de hijos de matriarca, y la última es una hija matriarca. Y la pequeña le toca cargar con sus 4 hermanitos que tienen la neurona loca en su cabeza porque son hijos de matriarcas y pobrecitos no pueden solos. Entonces a ella le pasa exactamente lo mismo. Es hija de matriarca y ella va a tener que cargar con las responsabilidades que deja esta matriarca. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ella tiene que empezar a sanar el matriarcado y tiene que empezar a colocarse en el lugar que le corresponde. Va a tener que sacrificar el matriarcado y decir, yo no quiero ser matriarca, yo quiero ser mujer, quiero tener una pareja, quiero tener hijos, quiero tener, ¿qué quieres tener?
y empezar a entender que las consecuencias en la vida de su hermano son su decisión. Y va a tener que decirle a su mamá que empiece a soltar ese hermano. Entonces ahí entramos en un proceso que se llama duelo anticipado. Si esta paciente tiene cáncer de mama derecha es por matriarcado, ¿no? Valga la aclaración. Entonces, ¿cómo es el duelo anticipado? El duelo anticipado se hace cuando ya estamos, puede hacerse desde que inicia el cáncer o en cualquiera de las etapas o en cualquiera de las etapas de cualquier enfermedad. Pero ¿qué es lo más importante? Empezar a hacer la biografía de la paciente que está enferma y mirar de dónde salió el matriarcado y mirar si a ella también le tocó cargar con responsabilidades de hermanos y mirar qué tanto sacrificó ella en su vida por estar cuidando a sus hermanos y mirar cómo terminó su matrimonio por tener una carga familiar y una carga de hogar y empezar a mirar cómo terminaron sus hermanos varones. Entonces, cuando ella dice, no, mis hermanos varones sirvieron para dos cosas, para nada y para nada, entonces la pregunta es, ¿y quieres que tu hijo siga exactamente el mismo camino? Porque esto no le corresponde a tu hija, te corresponde a ti liberarlo de ese matriarcado y empezar a exigirle en este tiempo que te queda que ese muchacho tome las decisiones y asuma las consecuencias de sus actos y punto. Pero esto se hace en caliente, no es que se murió y yo quedé ahí con toda la responsabilidad porque no fui capaz de decirle que no, no. Yo tengo que empezar a ayudarle a ella a soltar y en vez de decirle, cada uno va a crear su propia historia. O sea, tú no se empoderaste a los dos. Tienes que confiar que tu hijo tiene todas las posibilidades de crear una vida con éxito, pero no va a depender de mí porque yo tengo mi propia vida. Entonces, acuérdese, duelo anticipado. ¿Qué pasa en el caso de una matriarca que muere su esposo y estaba en embarazo de su hija menor? ¿Qué pasa con esa hija que no conoció a su figura paterna? Bueno, en el caso de esa hija que no conoció a su figura paterna, debe construirse la figura de papá, ¿ok? Debe construir la figura paterna. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene dos pilares, un pilar femenino y un pilar masculino. El pilar femenino es la mamá y el pilar masculino es el papá. Entonces, cuando esta mamá queda sola, queda en pilar femenino. Hay un lenguaje, hay unos características y hay unos recursos que debe tomar la mamá, que eso lo vamos a hablar dentro de 8 días porque son muchísimas informaciones, entonces quiero que lo tengan bien claro. Pero esta mamá que queda sola se debe centrar en su figura de mamá con límites. Y es lo que vamos a hablar en 8 días. Cómo debe ser el comportamiento y ese lenguaje con esa hija que no transgreda esa figura de mamá y no se convierta en un papá mamá o simplemente yo soy papá de mi hija porque mi hija no tuvo papá. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con esa hija? Desde que empieza a tener un, un concepto de vida, empieza como a centrarse, empieza como a ver todo su entorno, empezar a mostrarle a esa hija quién es su papá. Empezar a crearle esa figura paterna a través de historias, a través de la biografía. Por ejemplo, mira, tu papá te quería mucho. Tu papá era un hombre alto, moreno, de unos ojos así negros, intensos, era muy cariñoso, él te esperaba y decía esto de ti, bla, 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 y empezar a crearle ese apego por esa figura paterna. Y lo que él hubiera querido para ti es así, y él era así, de una palabra con una autoridad recia, cumplía lo que prometía, o sea, cuáles eran las características de ese padre. Pero obviamente en esta honestidad no le vamos a decir cosas que no son. Esas historias tienen un comienzo. ¿Cuál es el comienzo? La infancia de ese padre. Cuando este padre tuvo situaciones de alcoholismo, drogas, abandono, infidelidad, maltrato, le contamos la historia desde la infancia y siempre se la contamos. Mira, tu papá venía de un papá que lo maltrató mucho, tu abuelito tomaba mucho licor y tu familia era muy pobre y entonces pasó esto y esto y su vida fue muy difícil y muere en estas circunstancias y muere con este aprendizaje y ella lo tiene que saber muy claro, pero tiene que saber el principio para poder entender el final. No simplemente, no, se murió y era perfecto. No, porque corremos el riesgo cuando ella tenga su relación de pareja, le llegue un hombre igualito al papá y ahí sí vamos a quedar nosotros
bracicruzados diciendo, pobre mujer, ¿cómo le va a llegar un hombre alcohólico, drogadicto? ¿Cómo le va a llegar? No, simplemente él le estampa al papá. Usted no se lo dijo, usted no le dio la información y ella simplemente, el universo le entrega la información a través de todo ese reencuadre de novio que tiene y después, ¿qué van a hacer? ¿Dónde van a meter la mentira? Entonces, en el momento en que yo sé quién es mi papá y cómo se concibe ese papá, y que ese papá es emocional, bien cerebro derecho, hijo de matriarca, hijo de papá alcohólico, pues obviamente esta niña va a empezar a abrir los ojos y decir miércoles, ya sé cómo elegir una buena pareja, no es que mi papá haya sido malo, pero yo simplemente decido no repetir la misma historia. Entonces, elijo un primer hijo, un hombre con autoridad, con jerarquía, que no tenga estos problemas familiares, que me permita tener a mí una buena vida, que me permita estar en el lugar de mamá, que me permita tener ese cobijo que tiene esa figura de autoridad. Entonces ya es una historia totalmente diferente, pero son historias que se gestan desde que esta niña es muy pequeña. Bueno, el caso de mi madre pasó 3 relaciones con 3 hijas y al final se quedó sola. La hermana mayor repite la historia con su hijo y se queda sola. Y las 2 hermanas siguientes siguen aún con sus relaciones. Ahí hay que mirar cadenas generacionales, ¿no? Esas múltiples relaciones, ¿de dónde vienen? Vienen desde la abuela, vienen desde la bisabuela, porque son situaciones que se repiten. Y mirar la característica de estas mujeres, ¿son matriarcas? Porque no les dura un marido, pero o son muy matriarcas o son muy sumisas. ¿Cuál es la cadena generacional que se debe trabajar allí? Entonces observa qué es lo que comparten estas mujeres para repetir estas situaciones. Nos saluda Judith desde Honduras, Judith Velázquez. Bueno, en caso de ser madre sola con hijos pequeños de 9 y 5 años, entonces, ¿cómo hago para criar niños y el día de mañana sean buenos padres y madres para sus futuros hogares? Bueno, la próxima semana, es que ya se nos acabó el tiempo. Qué pena, María Celeste, no te lo pierdas. La próxima semana vamos a mirar cuáles son esos patrones que rigen la figura de autoridad. ¿Por qué? Porque hay unas características especiales por neurología, por cómo funciona nuestro cerebro, que tiene ese cerebro masculino para llevar autoridad. Cuando nosotros reconocemos esas características especiales y decidimos trabajarlas en nosotros como mamás, no es que nos volvamos papás, sino nos volvemos cuadridominantes, neurológicamente equilibrados para poder tomar esa figura de límites, ponerla en la vida de nuestros hijos sin perder la figura de mamá. Porque si no lo hacemos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta mamá se estresa y se va a volver todo un papá súper autoritario o una mamá muy fuerte o una mamá castigadora o una mamá autoritaria o una mamá simplemente desesperada tratando de que sus hijos le obedezcan, sin entender que simplemente neurológicamente respondemos a unos estímulos especiales. Entonces, en 8 días vamos a mirar cómo se maneja o qué tiene un cerebro derecho femenino, qué características tiene y qué recursos tiene un cerebro izquierdo masculino. Cuando entiendas eso, tú dices, ah, ya sé por qué estoy haciendo esto, porque no es que lo estés haciendo mal, sino que simplemente, posiblemente estás trabajando solamente tu lado femenino del derecho, que es el derecho, que es el que no nos sirve para patrones de autoridad. Entonces, en 8 días les cuento todo esto. Vamos a mirar si hay algo en Instagram. Bueno, Lady nos dice, el caso es que los hijos le piden permiso a la mamá, pero le dicen, dígale a su papá lo que él diga. Eso lo que es eso lo que debe decir para que el papá sea la autoridad o cómo se comunica ese propósito. Entonces, el caso es que los hijos le piden permiso a la mamá, pero él dice, dígale a su papá o lo que él diga. ¿Listo? Pero él dice, o ella dice, pero ella dice, dígale a su papá o lo que él le diga. El problema es que o ninguno quiere tomar la autoridad o los dos quieren tomar la autoridad. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Generalmente cuando está la autoridad es, dígale a su papá lo que él diga y yo respeto la decisión. Porque si esta mamá empieza a tomar decisiones sobre la decisión de este papá, ahí empiezan las peleas.
Entonces yo le digo, dígale a su papá si lo deja salir. Sí, sí me dejó salir, pero ¿cómo lo vas a dejar salir? Si ya son las 7 de la noche y te das cuenta que es tarde y entonces no va a hacer la tarea. Entonces, ¿para qué le dijiste? ¿Ok? Entonces, que no sea una disputa y que el niño quede como a ver por dónde me voy, que sea más blando para tomar las decisiones. Lo otro que tiene que tener en cuenta es que esté el papá, que aparentemente es la autoridad, pero el papá es la cabeza de la relación y la mamá es el cuello. Entonces le dice lo que tu papá diga, pero la mamá modula para dónde se va esa información y realmente toma la última decisión. Y eso es un matriarcado. Entonces hay que mirar siempre, ponerse de acuerdo con ese esposo, como les digo yo, si tienen esposo, úselo, utilícelo, por favor, póngase de acuerdo con él y decirle, mira, nos ponemos de acuerdo con respecto a los castigos, a los permisos y a todo, pero yo quisiera que tú fueras el que represente esa orden, porque si lo objeta, porque si no le gusta, porque si tiene alguna molestia por la decisión, se va a enfrentar a una figura paterna y no es el que va a contestar, ni va a gritar, ni va a insultar al otro, sino al papá se le respeta. Entonces, ¿qué hace el muchacho? Dice, sí, papá, listo. Pero si la mamá le dice no, levanta los hombros, pique el ojo, empieza a hacer muecas, le grita a la mamá y entonces empieza un confrontamiento donde ella es la que termina siendo la mala del paseo. Entonces, si tienen esposos, utilícenlo, pero les toca hablar con ellos y decirle, necesito que tú me ayudes en esto porque él te respeta más y esa figura masculina tiene un valor en ese proceso neurológico para este niño. Bueno, padre ausente, ¿cómo se puede trabajar esto? Bueno, ¿cómo se puede trabajar el padre ausente? Lo vamos a hablar en 8 días porque son muchas cosas las que tenemos que empezar a aprender. Entonces, dentro de lo que vamos a aprender lenguaje, cómo debe comunicarse asertivamente una mamá con sus hijos en este lugar de límites cuando no hay autoridad. Vamos a aprender cuáles son las características que debe tener esta mamá, que debe desarrollar. Cómo desarrollar estos dos cerebros derecho e izquierdo para mantenerse en equilibrio. Cómo manejar los tiempos. ¿Ok? Cómo entender cuáles son los roles de papá y mamá para saber dónde puedo yo entrar en ese rol de mamá. ¿Listo? Y entender por qué los papás lo hacen bien ese papel de autoridad. No es que las mamás no puedan, no, las mamás pueden desde una cuadridominancia, pero los papás manejan el tiempo, las situaciones, el aprendizaje y sobre todo las emociones de una manera totalmente diferente. ¿Por qué? Porque los hombres son racionales. Ellos racionalizan el proceso de crianza. Entonces dicen 1, 2, 3, usted cumple en este tiempo y punto. Las mujeres son emocionales y se castigan en el proceso de crianza. Entonces ellas dicen, es que este niño lo hace para hacerme sufrir. ¿Cómo se le ocurre que un niño de 3 años lo hace para hacerla sufrir? Solamente a ella se le ocurre. Entonces, cuando entiendan precisamente por qué la mamá es capaz de decir que un hijo de 2 años, 3 años, 1 año, hace las cosas y toma las cosas y toma las decisiones por hacerlas sufrir, es cuando ustedes se dan cuenta, es que esto no puede ser. Claro, cerebro derecho, cerebro izquierdo. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar si hay más información acá. Listo, perfecto. Bueno, entonces en 8 días vamos a hacer la segunda parte, ya vamos a mirar cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr y cómo empezar a tomar mejores decisiones en este proceso. O sea, el proceso de llevar los límites y llevar esta jerarquía como mamá no es difícil. El único problema que tiene es o lo hace usted con el cerebro derecho de mamá o lo hace usted utilizando un cerebro que todavía le es difícil entender en procesos de cerebro izquierdo o simplemente aprende a desarrollar los dos para que sea mucho más eficiente. El otro detalle que tiene que empezar a pensar para lo que vamos a hablar en 8 días es si su mamá fue figura de autoridad, fue matriarca, ¿cómo lo hizo? Porque cuando usted sepa cómo lo hizo, usted va a repetir la misma historia. Entonces va a decir, no, es que yo no quiero. Mi mamá nos gritaba todo el tiempo. Posiblemente lo que usted está haciendo con sus hijos. O simplemente dice, yo no quiero gritarlos, entonces no va a tener ningún protagonismo, va a hacer dejar lo que quiera. Entonces, observe bien a sus mamás.
¿Cómo afrontaron esa paternidad? ¿Qué están copiando? Y sobre todo, con lo que hicimos hoy, descubran cuál fue la causa que la llevó a quedarse sola. Violencia intrafamiliar, maltrato, abandono, pérdida de padre temprano, abuso sexual. ¿Cuál fue la causa para que vaya reencuadrando y vaya haciéndose responsable del proceso que está viviendo en este momento? Bueno, entonces, nada, pues nos vemos en 8 días y vamos a empezar a romper cadenas generacionales con esto de el matriarcado y las mamás que crían solas a sus hijos. Bueno, entonces que estén muy bien. Gracias a todos por conectarse y nos vemos en 8 días.